Hoy retomamos la serie de episodios sobre la fenomenología del espíritu de Hegel y toca dedicarlo brevemente a la percepción. Con la percepción lo que tenemos como modelo de conocimiento es básicamente una conciencia mediada de objetos individuales que tienen propiedades generales. Ese es más o menos el modelo sobre el cual los problemas van a surgir y se van a discutir, digamos. Pero lo que está a la base, luego de haber pasado de la percepción, de la certeza sensible, es que vamos a percibir cosas. Lo que percibimos son cosas, se supone, con múltiples propiedades. Y conocer sería algo que podríamos hacer vía esta percepción directa. La idea es que podemos tener conocimiento a través de una pura experiencia perceptual. Entonces lo que hemos hecho es, hemos abandonado el modelo de conocimiento de la certeza sensible que aspiraba sin éxito a una pura inmediatez. Y esto se reveló como imposible la certeza sensible porque justamente no podemos realmente conocer de esta forma, tratando de mentar un supuesto esto inmediato, ¿no? Y en el episodio anterior tratamos de mostrar brevemente cómo es que esto para Hegel generaba problemas y cómo se daba una transición hacia este modelo de conocimiento que sería el de la percepción. Entonces, ahora en la percepción de nuevo, lo que tenemos son objetos individuales que percibimos a través de sus propiedades generales. Y la promesa que está a la base es que podríamos conocer estos objetos individuales sin nada más. Y acá Hegel introduce su famoso ejemplo de la sal, pero podríamos usar cualquier otro para efectos de ilustrar lo que él quiere, digamos, elaborar con este tipo de situación y de modelo. Entonces, básicamente, si somos conscientes de que estamos percibiendo esta cosa, o sea, un objeto que se supone que es de color blanco y salado, que serían estas dos propiedades, no necesitamos más para tener conocimiento de esta cosa blanca y salada que es la sal. Entonces, la percepción nos da acceso a estas propiedades y con estas propiedades se supone que percibiríamos este objeto y entonces esa sería la manera de superar el problema de la certeza sensible y finalmente llegar a un tipo de conocimiento. Entonces, de nuevo, lo que está a la base es de suponer que tenemos cosas individuales con propiedades generales que podemos conocer perceptualmente. Ahora, en esta parte del libro, en esta sección, hay muchas descripciones interesantes, muy ricas, hay diversos movimientos importantes y sutiles, y esto se da a lo largo de toda la fenomenología del espíritu, pero en esta serie de episodios introductorios yo no puedo detenerme en eso. Recordemos, lo que yo quiero hacer es tratar de hacer una presentación introductoria y general del libro, pero para que se entienda o que sea más o menos entendible a personas que no han leído antes esto o que no necesariamente van a ser especialistas en Hegel o idealismo alemán, pero que sí sienten que podría ser importante aprender algo de lo que Hegel está elaborando en esto. Eh, y por eso lo que suelo hacer, lo que trato de hacer es enfocarme en lo que creo que es el problema central de lo que se está abordando, aunque este no sea el fraseo siempre de Hegel y quizás sea un tipo de violencia interpretativa, pero creo que sirve más como introducción para el no especialista. Y el problema que se da en la percepción, lo que se me hace como el problema central en la percepción es el siguiente, es ¿cómo podemos conectar ambas cosas? Hay como dos partes que no podemos conectar cuando estamos hablando en este modelo de conocemos a través de la percepción objetos individuales y los conocemos a través de percibir sus propiedades generales. Entonces, Hegel quiere enfatizar cómo se supone, está preguntando cómo se supone que hacemos eso, es decir, cómo podemos percibir una cosa determinada, la unidad, la cosa, a través de sus propiedades determinadas. Ese es el eje central de la conversación. ¿Cómo podemos percibir esto que normalmente hablamos, esta unidad, este objeto, esta cosa, la unidad, a través de las propiedades?
La sal, recordando el ejemplo de Hegel anterior, la sal se supone que es blanca y salada. Y esto se supone que lo conocemos a través de la percepción. Podemos mirar la sal, podemos degustar la sal, pero Hegel quiere enfatizar o quiere preguntar cómo es que sabemos que se trata de la sal, de esta unidad, de este objeto, y no solamente de que estamos percibiendo estas propiedades. ¿Cómo se da esa especie de salto o inferencia? Y por qué sería legítima asumir que hay esta unidad que estamos percibiendo si realmente no la podemos percibir directamente? Entonces, al hacer esta pregunta, la cosa, la sal, el objeto, la unidad, empieza a aparecer como una especie de X indeterminada, como una especie de unidad que reúne de alguna forma, pero que no entendemos cómo, esas propiedades generales. Como si debajo de las propiedades, debajo de lo salado, debajo del color blanco, como si fuera una superficie perceptual, estuviese dentro o debajo la sal, como lo que fuese, como si fuese algo esencial que está detrás o debajo, digamos. Entonces, eso es algo que para Hegel se empieza a revelar cuando tratamos de tomar en serio qué significa percibir directamente objetos individuales a través de propiedades generales. Entonces, el problema es que justamente en el modelo de la percepción se supone que estamos percibiendo el objeto, esa unidad, que ya no es un esto inmediato como en la certeza sensible. Acá estamos percibiendo lo que Hegel a veces llama un uno, que es simple, y que para efectos prácticos en nuestro caso significa un objeto, como cuando estamos percibiendo la sal. Y acá Hegel va a introducir algo fundamental de su manera de razonar y esto trasciende a este capítulo, creo que es algo presente en su manera de abordar las cosas más transversalmente y es un tipo de holismo. Y esta palabra puede sonar un poco extraña, pero básicamente para efectos prácticos en este punto de la conversación tiene que ver con que a Hegel le interesa mucho enfatizar que solo podemos conocer algo particular o una parte en relación con otras partes o en relación con un todo. Y esto en el ejemplo de la percepción, en el momento de la percepción, tiene que ver con que el objeto percibido no puede ser solamente directamente percibido, sino que esta unidad es excluyente. Esta unidad excluye a otras para que podamos realmente entender de qué se trata. Entonces, aunque este no es el ejemplo de Hegel, pero que le hace un poco de honor, sería de que no basta decir que es posible conocer la sal solamente a través de una percepción directa de propiedades generales, sino que en tanto objeto tiene que haber algo que implique un tipo de contraste con otro tipo de objeto, con otro tipo de unidad. En este caso, habría que decir que para entender propiamente lo que es la sal, tiene que estar en relación o en diferencia con otras cosas. Podríamos decir, por ejemplo, la pimienta, entonces la sal no es la pimienta. Y a esto es a lo que nos referimos con una especie de holismo, que para realmente comprender lo que es una cosa en tanto unidad, necesitamos diferenciarlas de otras cosas. Ahora, pero Hegel piensa esto a los dos niveles en este punto, y esto lo hace para complejizar y mostrar todo lo que está siendo supuesto en esta idea supuestamente intuitiva de percepción directa de propiedades generales a través de las cuales conocemos un objeto. Y es de que también para comprender las propiedades generales mismas tenemos que diferenciarlas de otras propiedades. Entonces es una relación de todo y partes o de partes entre sí también, pero esto es tanto en lo que respecta al objeto como a las propiedades. Entonces, solamente para ilustrar este trabalenguas que estoy diciendo, la sal se diferenciaría de la pimienta y de las otras cosas y tenemos que tener estas relaciones en mente para dar sentido a lo particular, pero las propiedades mismas también operan bajo este tipo de interacción relacional, es decir, de que lo blanco solamente se hace inteligible entre sí por contraste con otros colores que no son blancos y lo mismo con el sabor salado frente a otros sabores. Entonces, ese tipo de apreciación
va a ser muy importante en Hegel, pero en este momento de la discusión es más importante solo para complejizar y mostrar todo lo que está operando potencialmente en esta tesis supuestamente simple que debería resolver el problema en este modelo de conocimiento de la percepción. Entonces, cuando tenemos en cuenta estas múltiples relaciones, nos tenemos que volver a preguntar cómo entonces percibimos la cosa, ¿no? Los objetos, las cosas, las unidades, habíamos visto ya que son percibidas como instanciaciones de propiedades generales. Entonces, se supone que describimos una cosa diciendo sus propiedades, ¿no? Entonces, de nuevo, el ejemplo de la sal se supone que es esta cosa o unidad simple que tiene como propiedad ser de color blanco, ser salada, etcétera. Pero Hegel siempre quiere enfatizar, y por eso siento que este es el problema, y por eso quería frasearlo de esta forma, la pregunta es como, ¿dónde está la cosa de la que supuestamente somos conscientes? ¿Cómo percibimos ese objeto individual? ¿Cómo percibimos la cosa si lo que de verdad percibimos son propiedades? Entonces, de nuevo, para poder diferenciar la cosa de otra, tenemos que percibirla como una cosa, pero no queda claro cómo podemos percibir esto si solamente percibimos propiedades, ¿no? Entonces, es casi como si la pregunta fuera, entiendo que podemos percibir blanco, salado, pero ¿cómo percibimos uno, la unidad de la cosa? ¿Cómo eso podría ser parte de la percepción? ¿Cómo es que captamos eso, digamos? Y sé que si uno está leyendo esto por primera vez, la fenomenología del espíritu, si uno está viendo o escuchando esto, obviamente esto debe estar sonando como algo, si no medio tonto, por lo menos sumamente extraño, pero el punto de Hegel con todo esto es justamente mostrar que la percepción como modelo no puede cumplir lo que promete, que si solamente queremos directamente percibir y pretender conocimiento, lo que vamos a encontrar es que la individuación del objeto no se sigue necesariamente sin más de este modelo. Por eso esa búsqueda de cómo realmente percibimos la unidad del objeto, Hegel siente que no hay manera de lograr hacerlo dentro del modelo de conocimiento de la percepción. Y una manera de tratar de enfatizar este problema también es de que como una alternativa es que quizá el objeto podría tener algo esencial que sea indiferente a la percepción, porque estamos siempre en esta idea de queremos percibir esta unidad, pero no podemos percibirla, pero entonces tiene que tener algo que quizá no podemos o que no tiene que ver con lo que percibimos de ella, como una diferencia entre lo que percibimos del objeto y el objeto independiente a la percepción. Entonces, habría una cosa o un objeto que es distinto de sus propiedades, las cuales las propiedades son para nosotros, es decir, que dependen de nuestras capacidades perceptuales. Y entonces cuando percibimos las propiedades podríamos darnos cuenta que éstas dependen de nuestros sentidos, lo cual no necesariamente es muy polémico para nosotros. Y esto abre la posibilidad de que la conciencia, o sea, nosotros, podamos aprender o intentar aprender el objeto, pero que lo hagamos de manera equivocada y que terminemos engañándonos, que pueda haber una ilusión. Entonces, de nuevo, volvemos al ejemplo de la sal de Hegel para entender qué significa todo esto de lo que estamos hablando cuando decimos que el objeto podría tener algo esencial indiferente a la percepción. Y es básicamente que cuando decimos que la sal es blanca o es de color blanco, ya no simplemente asumimos de plano que la sal simplemente es blanca, sino que, claro, nosotros la percibimos, entonces es blanca, pero en relación a que nosotros tenemos un sentido de la vista, que tenemos ojos constituidos de cierta forma y entonces por este poder o capacidad perceptual hay una relación con este objeto y entonces podemos ver esta propiedad como blanca. Entonces el color blanco es una propiedad podría ser una propiedad que sea para nosotros, pero que no sea necesariamente una propiedad de la sal de manera independiente a nosotros. Y lo mismo podríamos decirlo con el sabor, que quizá la sal es literalmente salada, pero esto es por nuestro sentido del gusto y que quizá la textura de la sal también se debe o se manifiesta de esta forma en relación a nuestro sentido del tacto, etcétera, etcétera. Entonces, todas las propiedades que se supone que estamos percibiendo para tener este conocimiento de la cosa propiamente como es, podrían ser solamente propiedades para nosotros y entonces se abre esta especie de brecha entre lo que sería la cosa
en sí misma, y si esto es diferente de la cosa con estas propiedades que son propiedades para nosotros por nuestras propias capacidades perceptuales, ¿no? Entonces, lo que se abre es la puerta a no saber si estas propiedades son realmente propiedades de la cosa en sí misma o de la sal independiente a nuestra percepción de ella, si solamente son propiedades para nosotros, justamente de nuevo por las capacidades perceptuales que tendríamos nosotros como animales particulares, ¿no? En este caso, por nuestra propia conciencia, para usar la expresión de Hegel. Entonces, esto de nuevo problematiza esta relación entre objeto, unidad, propiedades generales, percepción, cómo obtener conocimiento, si podemos obtener conocimiento directamente de esto. Y hay otro problema central que surge ya en esta complejización que Hegel está haciendo, y esto está vinculado a la idea eh, que Hegel dice de que las propiedades son indiferentes entre sí. ¿Qué significa que las propiedades sean indiferentes entre sí? Básicamente, esto tiene que ver con preguntar cómo sabemos que las propiedades son las propiedades de la misma cosa. ¿Cómo podemos conectarlas? ¿Cómo sabemos que ese color blanco y ese sabor salado son de la misma sal? Eh, y esto tiene que ver con lo que mencionamos antes, y es que, por un lado, las propiedades se relacionan con las otras, pero son indiferentes entre sí, son independientes entre sí, o esto es lo que parecería. ¿A qué nos referimos con esto? Porque suena un poco extraño como Hegel está fraseando esto. De nuevo, con el ejemplo de la sal, nosotros podemos decir que la sal es blanca y que es salada, pero cuando Hegel dice que las propiedades son indiferentes entre sí, lo que quiere decir es algo que nos puede parecer razonable, que una cosa sea blanca no quiere decir que es salada, que no hay una conexión necesaria. Entonces podríamos ver, Hegel utiliza este ejemplo, pero podríamos decir que el azúcar y la sal ambas son blancas, pero eso no quiere decir que ambas son saladas, sino que obviamente una de ellas es dulce. Entonces a esto se refiere con que las propiedades son indiferentes, que no es claro que podemos tener esta conexión necesaria entre el color con el sabor y así con las otras cosas. Entonces, de que percibimos a esta cosa como blanca, no se sigue de que tenga que ser salada y podría, de hecho, ser dulce. Entonces, lo que se demanda acá, o lo que Hegel está problematizando, es saber qué es lo que conecta a estas propiedades, qué es lo que soporta o lo que subyace a estas propiedades y que se supone que es una cosa, esta unidad del objeto. Este uno se supone que es el medio, que debería ser el medio donde se instancian estas propiedades. Y esto es lo que queremos decir cuando justamente estamos siempre volviendo sobre el tema de decir que la sal es una cosa, de nuevo, ¿no? Lo que Hegel de otra manera busca referir como un simple aquí, esta unidad, este medio que tiene propiedades generales, como en el ejemplo de la sal, se supone que es la sal, es un objeto en este caso como ejemplo, pero que es al mismo tiempo blanco, cúbico, que tiene un peso determinado, todas estas propiedades. Pero Hegel vuelve sobre el mismo tema y dice, ya, pero ¿cómo tenemos esta unidad y estas propiedades diferentes? ¿Cómo estas propiedades diferentes pertenecen a este mismo aquí simple que se supone que es una cosa? Y cómo si al mismo tiempo estas propiedades generales no se afectan entre sí o que no podemos inferir unas de otras, que el color blanco no tiene nada que ver o no afecta la forma cúbica y la forma cúbica no afecta el sabor y así, así, así. Entonces, Hegel, por eso es que en este punto expresa esta manera de describir esta indiferencia o independencia del objeto y de lo que lo conecta, utilizando la expresión, o podríamos decir nosotros como que es un también, ¿no? Que podríamos decir que la sal es blanca y también cúbica y también salada y etcétera, etcétera. Pero el punto es de que a pesar de que estamos llevando esto al extremo, diciendo que las propiedades se supone que deberían ser indiferentes porque no se infieren unas de otras,
al mismo tiempo sabemos que las propiedades no pueden ser radicalmente indiferentes o independientes de las otras en otros sentidos. Y esto es lo que mencionamos antes con esta idea del holismo. Para que las propiedades determinadas podamos comprenderlas como tal, tenemos que determinarlas en función de otras, ¿no? Este es el holismo que mencionamos antes. Tenemos que diferenciar y relacionar las propiedades unas con otras. Lo salado nos hace sentido en relación con lo no salado, lo blanco con lo no blanco, etcétera, etcétera. Y además, recordemos, no es solamente una cosa de propiedades, sino que ya habíamos visto que la cosa puede ser percibida o debería ser percibida como una unidad excluyente, es decir, que también vamos a diferenciar la sal de la pimienta. Entonces, las propiedades se dan en este uno, estas propiedades son determinadas en relación con otras propiedades y es a través de sus determinaciones que cada cosa excluye a las otras y que podemos distinguir así una cosa de otras, ¿no? Como en este caso la sal de la pimienta, pero también las propiedades de la sal y de la pimienta se van a hacer inteligibles al entenderlas en relación unas con las otras, ¿no? Entonces este supuesto doble juego relacional y lo que queremos es hacer un juicio de percepción en todo esto, ¿no? A la hora de mostrar todas estas cosas que están en juego, que no tienen mucho sentido, Hegel quiere volver sobre el problema, enfatizando que el punto de todo esto es que nosotros queremos hacer un juicio de percepción y se supone que esto va a ser verdad si la cosa es como la percibimos. Eh, pero el problema de todo este momento, de toda esta diatriba y constante digresión de todo lo que está en juego a la hora de percibir algo, es siempre que pensamos que la cosa es una unidad simple que está separada de todo lo demás. Ese es en última instancia el principal problema, que se supone que estamos siempre asumiendo que podemos directamente percibir esta unidad, esta cosa, directamente a través de estas capacidades perceptuales, ¿no? Ese es el problema que está a la base de la formulación de Hegel, que la cosa solamente lo va a hacer en relación con otras cosas y, de nuevo, no solamente las propiedades en relación con otras propiedades, sino que la cosa también va a estar en relación con otras. Y esto es lo que revela de nuevo la limitación de la percepción, que no simplemente podemos percibir directamente un objeto a través de sus propiedades y obtener conocimiento por todas estas cosas que están supuestas y que son problemáticas. La relación del objeto con sus propiedades, cómo percibimos la unidad, si realmente podemos percibir el objeto como es en sí mismo. Todo esto muestra que hay un montón de cosas que están supuestas a la hora de hablar de cómo percibimos estas cosas. Entonces, a la base del problema, para simplificar o redondear, porque obviamente ir en círculos con esto puede ser confuso, es de que Hegel quiere mostrar que no hay dos cosas que tenemos que combinar, que todo el problema se hace porque estamos asumiendo que hay la cosa y sus propiedades como algo distinguible. Entonces el problema es cómo podemos percibir una cosa a través de sus propiedades porque estamos distinguiendo de plano que hay la cosa por un lado y las propiedades por otras y entonces cómo las conectamos y esto nos lleva a pensar de nuevo en la diferencia entre nuestra percepción y la cosa, lo que es para nosotros, lo que es en sí mismo, el carácter relacional de las propiedades, el carácter relacional de las cosas. Y entonces lo que Hegel quiere decir es que tenemos que trascender esta perspectiva, porque ese es el problema, de que no es suponer que hay una cosa que podemos percibir como unidad a través de sus propiedades. Esto para él propiamente no se puede hacer. Y de nuevo, porque una manera que hemos ido reiterando es que podemos distinguir una cosa principalmente o únicamente, no solamente a través de esta percepción directa, sino por este contraste con otras. Entonces, no hay una pura percepción directa que dé conocimiento. Tiene que existir esta otra mediación. Y el fracaso de este modelo entonces es de que no puede haber esta percepción directa de objetos a través de propiedades y que para conocer objetos con la percepción tendríamos que ya saber esta unidad particular, digamos que esta unidad particular del objeto y estas propiedades ya están combinadas en un objeto con el cual estamos teniendo contacto. Eso es lo que está a la base. Entonces, si partimos de la percepción, solamente acabaremos dándonos cuenta de que necesitamos poder conectar la unidad o la cosa con sus propiedades para propiamente conocer. Y ese conocimiento de la conexión no nos está dado en la percepción. Este creo que es el punto principal de lo que Hegel quiere hacer
en todo este análisis del modelo de conocimiento de la percepción, que, que, que esta conexión no es algo que directamente percibimos, es algo que se revela en la percepción como postulado o asumido en este modelo, como una condición de posibilidad justamente para percibir objetos. Entonces, eh, lo que percibimos como ya constituido, como singularidades con propiedades, esto para Hegel es ya lo que él va a llamar una representación del entendimiento. Y esta va a ser la transición de la percepción al entendimiento. A lo que se apunta aquí es de que la percepción de esta unidad, de este objeto con propiedades, es algo que ya está mediado por una representación que hace nuestro entendimiento. No voy a explicar esto acá porque trato de hacer esto introductorio y obviamente igual hablar de esto así y tratar de hacerlo de una manera que no siga la presentación o la jerga de Hegel lo hace complicado y estoy tratando de hacer un intento. Pero si alguien tuviera un tipo de formación previa en historia de la filosofía, yo creo que una manera, digamos, que estas dinámicas o esta transición de la percepción al entendimiento es como una manera estilizada de elaborar la transición de Hume a Kant en lo que respecta a algo del rol de la empiria y de la percepción con relación al conocimiento y los objetos. Entonces hay algo de esto, no lo voy a explicar, pero la idea detrás es de que esto que queríamos, una percepción directa de un objeto a través de sus propiedades, el problema es que estamos asumiendo cosas eh, digamos, una serie de cosas como la conexión entre objeto y propiedad, y Hegel cree que lo que está a la base es, antes de la propia percepción del objeto, es que ya el entendimiento ha hecho una representación o habría hecho una representación de esta objetividad, con lo cual nuestra percepción ya está de alguna manera estructurada, si se quiere. Entonces, eso es por el lado de nosotros, de que la representación es posible por nuestro lado, porque el entendimiento puede hacer una representación, pero también por el lado del objeto, si quisiéramos llamarlo así, también hay algo importante y es de que ya no vamos a pensar simplemente que la singularidad del objeto y sus propiedades son inmediatas, porque hemos visto que eso tiene una serie de problemas, entonces la representación posibilita nuestra experiencia de objetos con propiedades conectados, y eso es lo que da la representación del entendimiento. Y por otro lado, en el caso del objeto, no es simplemente que nosotros estamos construyendo este objeto de la nada, sino que se supone que esta representación que hace el entendimiento, esto que tenemos al frente, también es la manifestación de algo que, que internamente es algo y que se expresa, digamos, externamente en nuestra representación como un objeto perceptual. Y esto es lo que Hegel llama acá la fuerza. Y por eso es que la siguiente sección tiene que ver con la fuerza y el entendimiento. Entonces, hemos pasado de intentar como conciencia percibir directamente objetos individuales como son en sí mismos a través de propiedades generales. Hemos tratado de mostrar los problemas que esto trae por todos los supuestos que esto tiene, y Hegel cree que la única manera de poder superar estos problemas o estos supuestos es reformular esto, abandonar este modelo, mostrar cómo este modelo presupone otro modelo de conocimiento y que los objetos que percibimos cotidianamente involucran, sí, una relación de propiedades con otras y de objetos con otros, pero esta combinación que no podemos percibir de unidad de objetos, podemos entonces reconceptualizarla como una representación que nuestro entendimiento ya hace, como una construcción objetual sobre la cual la percepción es posible. Y entonces de esta forma, eh, digamos, ya no tenemos que pensar o ya no tenemos este problema de cómo conectar la unidad del objeto con la percepción, porque esto es algo que por nuestro lado el entendimiento ya hace con esta capacidad representacional. Pero por el otro lado, para no pensar que es una representación que se hace de la nada, como si viviéramos en una ilusión, esta construcción en realidad responde a algo que no somos nosotros, en principio,
y este objeto que percibimos entonces y que representamos internamente o al margen de cómo nosotros lo representamos, tiene algo que no percibimos, un tipo de poder que se manifiesta con nuestra representación, ¿no? Y esta es la idea de hablar de la fuerza. Entonces, lo que hemos hecho en este tipo de movimientos es básicamente lo siguiente. Hemos pasado de querer mentar en la certeza sensible, hemos pasado de querer mentar de manera inmediata un esto sin éxito, por los problemas que hemos visto en el episodio anterior, a querer percibir directamente un objeto a través de sus propiedades como es en sí mismo. Y hemos visto que esto no es posible. Y ahora nos encontramos en tener que reconocer que esta percepción es ya una representación del entendimiento que tiene como correlato objetivo algo interno a la unidad representada. Y esto va a ser una fuerza que no percibimos directamente, pero que se manifiesta. Como siempre, muchas gracias por su atención. Esto ha sido un poco complicado y lo siguiente que se viene va a ser bastante complicado, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo por tratar de hacerlo lo más introductorio, pero si hay alguna duda o consulta también puede hacer comentarios y de nuevo considere suscribirse si es que no lo ha hecho, recomendarle esto a alguien, especialmente si cree que podría servirle, y nos vemos en el próximo episodio.